La primera explosión desató una pesadilla entre los cientos de espectadores desprevenidos que observaban el incendio en los muelles. La escena de aquella mañana de abril, inusualmente fresca, se transformó inmediatamente en un horror viviente. Una onda expansiva desgarró la ciudad, el humo de vibrantes colores se esparció por el aire, oscureciendo el cielo iluminado por el sol, y los restos en llamas llovieron sobre los espectadores. La catástrofe de Texas City de ese año quedó grabada en la historia como uno de los accidentes industriales más catastróficos ocurridos en Estados Unidos. El 16 de abril de 1947, el SS Grand Camp llevaba 5 días atracado en Texas City. Originalmente llamado SS Benjamin R. Curtis, el Grand Camp fue construido en 1942 en Los Ángeles, California, como buque de libertad que sirvió en la flota del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, el buque fue vendido al gobierno francés, convertido en carguero y rebautizado como SS Grand Camp. El buque había hecho varias escalas antes de su llegada, incluida una en Bélgica, donde recogió 16 cajas de munición para armas ligeras antes de partir de Europa para cruzar el Atlántico. Mientras estaba atracado en el puerto, los estibadores de Texas City cargaron el Grand Camp con 2.300 toneladas de fertilizante de nitrato de amonio que había sido fabricado en las plantas de armamento del Departamento de Guerra en Iowa y Nebraska, y enviado por ferrocarril a la Texas City Terminal Railway Company. El nitrato de amonio es un compuesto químico muy utilizado como fertilizante por su alto contenido en nitrógeno. Se había convertido en un producto común en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, apoyando a la creciente industria agrícola, y sirve para diversas aplicaciones industriales. Sin embargo, aunque beneficioso para fines agrícolas e industriales, el nitrato de amonio también puede convertirse en altamente explosivo en determinadas condiciones. De hecho, durante la guerra se utilizó para fabricar TNT, un explosivo volátil y energético. Después de la guerra, se diluía para fabricar fertilizantes. Alrededor de las 8 de la mañana, los estibadores descubrieron humo en la bodega de carga del Grand Camp. Intentaron apagar las llamas con extintores y una jarra de agua, pero fue en vano. Tras el breve intento, se ordenó a los estibadores que evacuaran la bodega de carga. El capitán hizo sellar las escotillas del buque para intentar sofocar el incendio. Ordenó que no se utilizara más agua, porque quería asegurarse de que no se destruyera la carga. Llenaron la bodega de vapor para intentar apagar el fuego, también sin éxito. El nitrato de amonio, al ser un agente oxidante, se resistía a ser extinguido por tales medios. Hacia las 8:30, la presión del vapor se hizo tan intensa que las escotillas reventaron la bodega de carga, liberando una enorme columna de humo amarillo anaranjado. Como el fuego era un fenómeno demasiado común en los muelles, el humo de colores brillantes atrajo a una multitud de espectadores. A las 9:12 de la mañana, poco más de una hora después de iniciarse el incendio, el nitrato de amonio detonó y una explosión catastrófica sacudió el barco. La explosión produjo una onda expansiva extraordinaria que se sintió en el estado de Luisiana, a 350 kilómetros de distancia. Hizo añicos las ventanas de Houston, 40 millas al norte, y se registró en un sismógrafo de Denver, Colorado, a más de 900 millas de distancia. La carga del barco, cacahuetes, algodón, tabaco, cordeles y aceite de caldera, junto con auténticas bolas de fuego, cayeron sobre una amplia franja alrededor de la zona cero. Fragmentos fundidos de la nave salieron disparados hacia el cielo a una velocidad superior a la del sonido. Los sacos de 100 libras de nitrato de amonio sin detonar fueron lanzados a media milla de altura. El ancla de 4.000 libras del barco fue lanzada a más de 1,5 millas del lugar de la explosión. Una barcaza, llamada Longhorn II, que había estado anclada en el puerto, fue lanzada fuera del agua, aterrizando a 100 pies en la orilla. 2 aviones turísticos cercanos volaron por los aires. La explosión produjo un maremoto de 4 metros que azotó la costa. Una ola del tamaño de un huracán de categoría 5. Pete Suterman, estibador superviviente, recordó que fue arrojado a 9 metros de altura. Fue un caos. En cuestión de segundos, el muelle de Texas City se transformó. Más de 1 millar de edificios de los alrededores se levantaron por completo.
Los que quedaron en pie sufrieron daños irreconocibles y quedaron en condiciones peligrosamente inestables. Esto incluyó la planta de Monsanto, que estaba a solo 300 pies del lugar de la explosión. Los tejados y las puertas de los edificios que no quedaron completamente arrasados volaron por los aires. Los coches del aparcamiento fueron arrojados como juguetes y quedaron totalmente destruidos. Natty Morrow vivía cerca de la explosión y fue testigo del humo desde el porche de su casa. Más tarde recordó los detalles de la explosión. De repente, se oyó un estruendo, y segundos después, la puerta se desprendió de su revestimiento, patinó por el suelo de la cocina y se estrelló contra la mesa en la que yo estaba sentada con el bebé. La casa se inclinó hacia un lado y se asentó sobre sus pilares en un ángulo loco. El aire estaba lleno de cristales rotos y no sabíamos qué estaba pasando. El peligro distaba mucho de haber terminado. Había otros 2 barcos atracados en el agua cerca del Grand Camp, el SS High Flyer y el Wilson B. King, 2 cargueros Sea-Doo, similares al Grand Camp. El Grand Camp estaba envuelto en llamas, y los restos en llamas que llovían a su alrededor estaban provocando otros incendios y pequeñas explosiones en tierra. El Grand Camp no era la única preocupación. Los edificios estaban en llamas y el fuego se acercaba a los otros barcos en el agua. En una trágica coincidencia, los servicios telefónicos estaban interrumpidos en todo el país debido a una huelga telefónica de la Federación Nacional de Trabajadores Telefónicos, en protesta por las largas horas de trabajo y los bajos salarios de las compañías telefónicas. Por este motivo, la respuesta de emergencia se retrasó. Sin embargo, cuando se enteraron de lo ocurrido, los telefonistas entraron en acción y volvieron al trabajo para ayudar en las tareas. Llamaron a los equipos de emergencia de todos los alrededores, incluidos los de la Guardia Nacional de Texas, el Ejército de los Estados Unidos, la Marina, la Guardia Costera y la Reserva de los Marines. Los bomberos de ciudades situadas en un radio de unas 60 millas acudieron en su ayuda, al igual que médicos, enfermeras, servicios de ambulancia y otros. Mientras tanto, la fuerza de la explosión había soltado al High Flyer de sus amarras, lo que provocó que colisionara con el Wilson B. King. El petróleo que flotaba sobre el agua ardía y se extendía hacia los demás barcos. Aunque el High Flyer no sufrió grandes daños por la explosión inicial, sus escotillas habían sido arrancadas, y ahora el petróleo en llamas en alta mar suponía una amenaza significativa. Para empeorar las cosas, el High Flyer estaba cargado con 1,000 toneladas adicionales de nitrato de amonio. También estaba cargado con 2,000 toneladas de azufre, que, combinado con el nitrato de amonio, lo hace mucho más volátil. La tripulación del High Flyer trató desesperadamente de levantar el ancla, pero fue en vano. Al cabo de 1 hora, la tripulación abandonó el barco, incapaz de soportar el humo y la posibilidad de un nuevo desastre. Sin embargo, esa misma tarde, 2 valientes subieron a bordo del barco en busca de miembros heridos de la tripulación. Fue entonces cuando informaron de que la carga del barco también estaba ardiendo. Informaron del incendio a los que estaban en tierra, pero en un principio se hizo caso omiso del asunto. No fue hasta muchas horas después, hacia las 11 de la noche, cuando se cortó el ancla del barco y los remolcadores intentaron alejarlo de la costa para mitigar una mayor destrucción. Los intentos fueron inútiles. El barco no se movía. El personal se vio obligado a abandonar la zona en previsión de otra explosión. A la 1:10 de la madrugada del 17 de abril, el nitrato de amonio a bordo del High Flyer detonó. Mezclado con el azufre, la explosión fue mucho más potente que la primera. El adyacente Wilson B. King quedó completamente destruido. Ben Kaplan de las noticias KTHT en Houston proporcionó cobertura en directo de la segunda explosión a través de la radio. Aquí viene otra explosión. Acaban de oírla. El cielo está como a plena luz del día. Afortunadamente, la zona había sido despejada antes de la segunda explosión, limitando así las víctimas. Sin embargo, como era de esperar, los daños fueron cuantiosos. El muelle quedó diezmado. Los elevadores de granos cercanos fueron arrasados. La intensidad de la segunda explosión fue impresionante. El SS High Flyer brillaba por el calor extremo. La lluvia de llamas que siguió provocó más incendios en el interior. Una de las hélices del barco fue lanzada más de 1 milla tierra adentro, el mismo lugar que ahora es el Memorial Park. En total, se estima que entre 500 y 600 personas murieron en este terrible desastre. Todas menos 2 de esas víctimas fueron de la primera explosión.
Entre las víctimas se encontraban el jefe del cuerpo de bomberos de Texas City y otros 27 bomberos. Más de 5.000 personas resultaron heridas. 1.784 personas fueron ingresadas en 21 hospitales de la zona. Se sabía que la actitud contra las normas de no fumar era laxa y se fumaba en el barco. También se observó que casi nadie de los que manipulaban el nitrato de amonio tenía conocimientos sobre prácticas seguras de manipulación. La opinión final de la investigación fue que aunque el fertilizante se hubiera descrito como nitrato de amonio en todos los documentos de embarque, el resultado habría sido el mismo. Sin embargo, se observó que el incendio podría haberse extinguido en las primeras fases si se hubiera aplicado agua mediante una manguera contra incendios. Se interpusieron cientos de demandas en nombre de las víctimas de la catástrofe, la más notable de las cuales fue el caso Dale Height del año, que unificó varias demandas en una, presentándolas conjuntamente contra el gobierno federal. El Tribunal Supremo, sin embargo, falló finalmente a favor del gobierno federal. El seguro pagó casi 4 millones. La causa exacta del incendio en el SS Grand Camp sigue sin estar clara, con teorías que van desde un cigarrillo desechado hasta una combustión espontánea, debida al calor generado durante el proceso de carga. De hecho, los estibadores observaron que los sacos de nitrato de amonio estaban calientes al tacto cuando se estaban cargando. Se designó un equipo de ingenieros, químicos y funcionarios de transporte para investigar el desastre. La investigación descubrió que no se habían dado instrucciones específicas de manipulación al estibador que cargó el cargamento, ni siquiera instrucciones de no fumar. Según el informe, los estibadores entendían en general que estaba prohibido fumar en cubierta o en las bodegas, pero no se respetaba. Existían señales de prohibido fumar en el exterior del buque, pero solo estaban escritas en francés. Se ofrecieron voluntarios para ayudar. Los estudiantes de odontología utilizaron los registros dentales para identificar todos los cadáveres que pudieron. Los esfuerzos de ayuda fueron enormes. Las recaudaciones de fondos nacionales aportaron la ayuda financiera que tanto se necesitaba y proporcionaron alojamiento a los sin techo. La respuesta fue tan abrumadora que el alcalde de la ciudad de Texas, Curtis Strahan, creó comités para gestionar la distribución de los fondos. Se trata de un conocido delincuente que dirigió el crimen organizado en Galveston, Texas, durante la llamada Era Abierta de Galveston, marcada por el juego ilegal, la prostitución, el contrabando y el chantaje. Consiguió que artistas como Frank Sinatra y Ann Sheridan participaran en la recaudación de fondos. El Texas City Relief Fund consiguió recaudar más de $1 millón. Los daños materiales estimados fueron de $100 millones, más de $1.300 millones actuales. Estos daños incluyeron la destrucción de más de 500 casas, dejando a 2.000 personas sin hogar, 1.100 automóviles y 362 vagones de carga demolidos. Además, se quemaron $500 millones, es decir, $6.800 millones actuales, en productos derivados del petróleo. Se tardó más de una semana en extinguir las llamas. Más de 200 bomberos llegaron desde Los Ángeles, California, para ayudar en el desastre. Para procesar las sombrías secuelas, los equipos de rescate buscaron supervivientes y recuperaron cadáveres durante días después del suceso. El gimnasio de un instituto cercano se convirtió en un depósito de cadáveres improvisado, y un garaje se utilizó como sala de embalsamamiento. 150 embalsamadores, entre funerarios y estudiantes. El 19 de abril de 1947, se celebró un servicio conmemorativo no confesional por las víctimas en el estadio de fútbol de un instituto local. Asistieron más de 1.000 personas. El 30 de mayo se celebró otro funeral en honor de los bomberos que perdieron la vida. Y el 22 de junio, la ciudad organizó un funeral para todas las víctimas que no pudieron ser identificadas. A este servicio asistieron más de 5.000 personas. Las vidas perdidas ese día se honran en el Memorial Park. En él se encuentra el ancla del SS Grand Camp, placas con los nombres de los que perdieron la vida, y una estatua de mármol italiano de un ángel en la que se puede leer, en memoria de los bomberos voluntarios de Texas City. Este incidente es considerado el desastre industrial más mortífero en la historia de Estados Unidos.